Soy Derna Isla, esto es Sobran los motivos. Hola Derna, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo, igual vos estás de la misma manera, con el mismo empuje. Recién antes de empezar hablábamos esto de vivir para el proyecto, para tu misión. Vos lo sentís así, ¿no? Una misión. Sí, para los sueños, para hacer realidad los sueños. Sueños que en algún momento fueron personales, pero después se convirtieron en grupales, en colectivos, en institucionales, en comunitarios y con el acompañamiento y el fortalecimiento de muchísima gente, de un equipo de trabajo, de vecinos, de los chicos, de las familias, de las instituciones y por supuesto con la presencia y el apoyo del Estado. ¿Cuál era tu sueño en ese momento, cuando fue el germen de lo que es hoy? Que los chicos tengan oportunidades, una educación transformadora, una educación de calidad a través de la música, en un marco de formación integral, donde a través de la práctica orquestal o coral pudiéramos generar instancias de promoción y de inclusión pedagógica, artística y social. Ahora suena todo muy, muy actual, en los carriles que hoy por hoy están, pero en ese momento era revolucionario. Sí, sí. Ahora es como todo más académico, más institucional. Yo siempre cuento que esto empezó cuando yo tenía 12 años. Yo, soy de un pueblo, Cerodino, y yo escuchaba lo que contaba mi papá sobre, traer chicos al mundo y todo lo que significaba, y me preguntaba, Tu papá es médico, sí, hay que sí, decirlo. Y durante muchos años hizo partos, mi casa era una maternidad. Y después se dedicó más a medicina general. Pero yo tenía siempre mucha admiración hacia él, entonces desde muy chiquita pensaba ¿y cuál es mi lugar en el mundo? ¿Y cuál es mi misión? ¿Y cuáles son mis sueños? ¿Y cómo conjugar eso de la misión con el sueño o los sueños? Sí, ¿no? sí. Sí, yo tenía una también, claro. Porque en la escuela nos decían que todos teníamos una misión, pero después no es que te llaman desde el cielo, desde algún lugar especial y te dice tu misión es esta, la tenés que descubrir. Bueno, yo tenía 12 años y estaba en un punto de inflexión porque no sabía qué escuela secundaria tenía que ir y digo, a mí me gusta la música, pero ¿para qué sirve la música? Buscaba como una función reparadora de la música, como una instancia, un instrumento de transformación social. Seguí estudiando música y en los últimos años del profesorado y de la facultad allá en la Siberia, junto con compañeros, con estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, no solo de la Facultad de Música, sino también de Ciencia Política, Trabajo Social, Medicina, empezamos a soñar de que, ¿por qué no los chicos, después de cursar su escuela primaria, a la tarde en contraturno escolar, por qué no estudiar violín, cello, contrabajo? ¿Por qué? Que además hay que decir que son instrumentos como que están vinculados a la élite, ¿no? Sí. Porque ya si tenés que estudiar violín, después uno imagina cuál va a ser el ámbito de inserción del violín o del cello, sí. Y tal vez no es lo mismo que una guitarra criolla. Uno lo imagina en otro contexto. Sí, entonces era como popularizar esos instrumentos también. Tal cual. En aquel momento eran instrumentos vedados, era casi para una élite, incluso dentro de la Facultad de Música o el profesorado, los alumnos que cursaban esas cátedras eran muy pocos, violín, viola, cello, eran muy pocos alumnos. Sí. Por ahí hijos de músicos de la Orquesta Sinfónica Provincial elegían esos instrumentos como una especie de derecho heredado. Exacto. Y a través de este movimiento de orquestas sociales se empezó a socializar, a popularizar. Claro. ¿Ustedes le pusieron orquestas sociales?
¿O el término viene ya de Venezuela? ¿Cómo fue? Mira, en Argentina se empezó a usar la palabra orquestas sociales a fines de la década del 90, 1998, que fueron como los primeros ensayos de orquestas en el país. En Venezuela, que de hecho hace poquito tuvimos la presencia de Susan Siman, que era una de las referentes del sistema de orquestas de Venezuela, dicen que ellos en los primeros años hablaban del movimiento de las orquestas, el movimiento de las orquestas. Y algunos países, sobre todo Estados Unidos, empieza a hablar de sistema de orquestas, viendo que estaba bastante sistematizado. Derna, hablemos de nuevo de acá de la Argentina y hablemos de Vibrato. Bueno, Vibrato fue el proyecto con el cual inicié el sueño. ¿En qué año? Yo empecé a trabajar en las escuelas en 1997-98, en la ciudad de San Lorenzo y en mi pueblo Cerodino, y luego vine a trabajar en Rosario cuando ya tenía un poquito más de antigüedad y empezamos a armar pequeños coritos, ensambles instrumentales. ¿Siempre estamos hablando de barrios o de establecimientos? Sí, o de, eran escuelas y son escuelas. ¿O en barrios carenciados? Sí, barrios populares, eran escuelas gratuitas, y donde siempre soñábamos que bueno sería que a la tarde en contraturno escolar los chicos, y contagiar a los chicos, a las familias, a los docentes y a las directoras de las escuelas que nos abrían las puertas. Yo siempre digo que son escuelas de corazón abierto porque permiten que no solamente los chicos de su comunidad, sino chicos de otros establecimientos se sumen a la orquesta. Porque está muy vinculado también con el barrio. Y los usos y costumbres es como que se mixturan, ¿no? Sí. Muchos a lo mejor tienen copa de leche, etcétera. Entonces... Sí. Y genera mucha riqueza, genera mucho desarrollo personal, familiar, comunitario, institucional. Y ahí empezó. Y después ese proyecto, ese programa de Vibrato, que nuestro sueño era replicarlo en diferentes lugares de la ciudad, y que recibió mucho apoyo de entidades, de empresas, de la sociedad civil. Un día soñamos que queríamos llevarlo a una escala un poco cuantitativa y cualitativa, más consolidada, con más desarrollo y con más continuidad también, ¿no? Que sea esporádico, una presentación, ¿no? Que tenga... igualmente fue difícil, era el año, primero en 2001, 2002, 2003. Por eso te preguntaba el año, porque también pienso que de crisis, a veces la palabra crisis paraliza, pero a veces también es una oportunidad. Sí, hubo muchas ONGs, muchos espacios de la sociedad civil que trabajaron muy fuertemente esos años. Como éramos pioneros en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, no se entendía lo que hacíamos. Exacto. No se entendía, trabajamos ad honorem, eso generó que por ahí costaba entender lo que hacíamos o por qué o cuál lo es el hacíamos. Objetivo, claro. Sí, pero... y ustedes sí lo tenían en claro. Sí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era también te pregunto la promoción y la inclusión social. Ahora, claro. Sí, la promoción y la inclusión social a través de la música. Claramente era ese el objetivo y como era todo tan innovador, nos invitaron a retirarnos de una escuela. Bien. Sí. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué consideraban? ¿Qué era lo que no les gustaba, les molestaba? Sí, después de 5 años de trabajar de honor en que ya teníamos violines, violas, chelos, que muchas veces vendíamos nuestros instrumentos personales. Para poder abastecer a la orquesta. Tal cual. Claro. Cuando ya teníamos una dote de instrumentos bastante interesantes, en el año 2004, nos invitaron a retirarnos de la escuela. En ese momento era la escuela Juana Elena Blanco, que estaba en la calle Paz contra el 1 de Mayo de Belén. Si bien recibíamos el apoyo de la comunidad educativa de esa escuela, mucho apoyo y de los chicos, es que éramos pioneros. En Rosario todavía no se conocía. Entonces por falta de entendimiento, ¿no? Sí, por falta de conocimiento. Por ignorancia. Tal vez, no sé. Sí, no es una mala palabra, ignorancia. Ignoraban qué era lo que estaba sucediendo allí, les hacía ruido y les dijeron, esto acá no va. Es que no teníamos tampoco ninguna estructura gubernamental que nos acompañara, que apoyara, que se hiciera responsable por si pasaba algo. Claro. La tan conocida responsabilidad civil. Bien. Entonces, fuimos a distintas escuelas del barrio y en ese momento el Estado, como no dependía del Estado, era toda una responsabilidad.
Cuestiones que empezamos a trabajar en asociaciones civiles, centros de jubilados. Pero se perdía a lo mejor un poco lo que ustedes querían, que era el ámbito áulico, la cuestión de la escuela. Queríamos trabajar en las escuelas. Y es ahí donde también comenzamos a trabajar y fuimos voluntarios también en el hogar de huérfanos en aquel momento, sí, hasta su intervención. Bueno, pero yo quería trabajar en los barrios y quería trabajar en las instituciones. Y entonces visitamos 23 escuelas en Rosario y Gran Rosario. Y yo había escuchado hablar mucho, porque hago un paréntesis, yo esto también lo quise hacer en mi pueblo, pero era muy difícil cómo llevar docentes desde Rosario hasta 60 kilómetros y quién iba a donar los instrumentos. En la ciudad por ahí era un poquito más fácil. Bueno, escuché hablar de un sacerdote salesiano que era el padre Edgardo Montaldo, de la comunidad de Ludueña. Me acerqué en aquel momento, hablé con su directora, que era Ana Casoli de Solaune, y bueno, nos abrieron las puertas. Poco tiempo después, en octubre del año 2005, lo presentamos a presupuesto participativo, ganó, y ahí sí, con el apoyo del gobierno municipal, empezó a consolidarse, a crecer, y por supuesto, todo el trabajo de todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo docente, todos los compañeros que forman parte de lo que hoy es la Escuela Orquesta de Barrio Ludueña. Y que tiene 356 chicos de 7 añitos a más de 20 años, y trabajamos en 3 sedes: el Distrito Noroeste, la Escuela del Padre Edgardo Montaldo y la Escuela San Luis Gonzaga.